Buenas, es un placer y un grato privilegio en esta hora poder compartir, poder expresar la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios quiere hacer en cada vida, en cada corazón, solo para su gloria y para su honra. Vamos a ver como título la humildad en el servicio. La humildad en el servicio. Y los invito ahí a Filipenses capítulo 2, carta ahí del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que dice así de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, claro, el apóstol Pablo empieza a desenvolverse en esta carta ahí del gozo, pero más que del gozo, una carta de Cristo, dado que el gozo lo produce Cristo. Y en esta carta él va a tocar algo muy especial en este capítulo 2, va a tocar acerca de la humildad. Claro, si uno empieza a leer el contexto ahí en Filipenses puede ver que había personas que predicaban a Cristo por contiendas, por vanagloria. Acá dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra y contienda me encanta porque tiene el concepto de formación de partidos. Es decir, se deriva de asalariado, que significaba buscar seguidores para una lucha. Es decir, Pablo estaba diciendo acá, dice: nada hagáis para causar división. No hagas algo, algún servicio, alguna cosa para buscar seguidores para una lucha. Dice: no hagas por contienda. No lo hagas por contienda. Claro, cuando uno va a Filipenses 4, verso 2, ahí puede ver dos mujeres, Evodia y Síntique, que no eran de un mismo sentir en el Señor. Por eso después el verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Nada hagáis por contienda, ¿ves? Nada hagáis para buscar seguidores para una lucha. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí la palabra vanagloria quiere decir kenodoxia, kenos, que luego el apóstol Pablo la va a utilizar, pero acá keno es vacío. Doxa o doxia, gloria. Dice: si vos haces una contienda, buscas seguidores para una lucha, y es probable que la ganes esa lucha. Pero dice, eso es una gloria vacía. La humildad en el servicio. Yo quiero que veamos 3 actitudes de Jesús. Dice: no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Pero va a empezar a poner 3 actitudes de Jesús que a mí me impacta el corazón, porque empieza diciendo Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 3 actitudes de Jesús. La primera actitud: no se engrandeció. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, teniendo la misma sustancia, la misma naturaleza de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse. No se engrandeció en primer lugar. Es que claro, cuando Jesús estaba ahí en este mundo, cuando Jesús andaba con los fariseos, cuando Jesús iba por medio de esos lugares y los fariseos venían y le decían cosas horripilantes, él no se engrandeció. Pero si él era Dios, él tenía, de acuerdo a su manera de estudiar, a su manera de ser, él tenía todo el conocimiento. Pero él no se engrandeció. Lo podemos ver ahí en el aposento alto. Uno dice, bueno, dando un discurso, todo lo que eso conlleva, pero luego sacándose el manto y lavando los pies. No se engrandeció, ¿ves? Acá en la iglesia de Filipos, los hermanos querían predicar a Cristo por contienda. Cristo viene a enseñarnos la humildad en el servicio, y una actitud de Él es que Él no se engrandeció. No se engrandeció. En el servicio no nos podemos engrandecer. Podés tener toda la teología, podés tener todos los versículos de memoria,
Podés tener toda la razón incluso en un asunto. No te engrandezcas. No te engrandezcas. 3 actitudes de Jesús. En primer lugar, no se engrandeció. Pero en segundo lugar, no tan solo que no se engrandeció, sino que en segundo lugar fue un ejemplo perfecto. Porque mirá, dice el verso 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo. Ve, ahí está la palabra, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se aproxima al hombre. Y en ese momento de la tierra en que Jesús viene a caminar por acá, en cuanto al servicio y en cuanto a su humildad, pero sobre todo basándome en la actitud de él, en primer lugar no se engrandeció, pero en segundo lugar fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Hecho semejante a los hombres, no era igual que nosotros, era semejante a nosotros, pero el ejemplo de él me habla en la comunión. Claro, cuando uno ve el evangelio ahí de Marcos lo ve al siervo perfecto, ve cómo el siervo trabajaba, cómo estaba acá, cómo estaba allá. Pero Marcos capítulo 1 dice, antes de todo ello, aun cuando era muy de madrugada, muy oscuro, se levantaba y oraba. Él fue ejemplo ¿en qué? En comunión. Pero él fue ejemplo ¿en qué? En constancia. ¿Por qué? Porque no es que lo hacía de vez en cuando. Diariamente buscaba al Padre. Tanto fue así la vida de comunión y constancia en esto, que los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a hablar. No le dijeron, Señor, pero mirá, enséñanos a predicar. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ejemplo en comunión, ejemplo en constancia, pero ejemplo en compasión. Subió ahí y vio a las multitudes y tuvo compasión, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Él fue el ejemplo perfecto. 3 actitudes de Jesús. En primer lugar, no se engrandeció. En segundo lugar, fue un ejemplo en comunión, un ejemplo en constancia, un ejemplo en compasión. Pero en tercer lugar, Él se entregó. Y dice el texto, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. En tercer lugar, Él se entregó. Y esto es lo que nosotros debemos hacer en el servicio, estas 3 actitudes. Entregarnos por los hermanos. Pablo decía, yo mismo me gastaré, aunque amando más sea amado menos, pero me debo entregar por el otro. Él no se engrandeció cuando podía engrandecerse. Él fue un ejemplo en todo momento. Pero Él se entregó. Estas actitudes me llevan a reflexionar y me dicen, la humildad en el servicio la debo hacer con la actitud y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, Timoteo y Maura. ¿Quién era Timoteo y Maura? Timoteo y Maura era una pareja de apenas 3 meses de casados. 3 meses de casados, y claro, ahí en ese tiempo primitivo de la iglesia estaba el gobernador Arriano. Y entonces el gobernador Arriano de repente empieza a introducir una persecución hacia cada uno de los creyentes. En esa persecución y en todas las cuestiones obsoletas que estaban pasando, de repente pillan a Timoteo y pillan a Maura, el matrimonio. Y mientras comenta la historia que Timoteo Arriano lo lleva a un lugar aparte, y Maura, su esposa, lo estaba viendo cómo este gobernador con fierros calientes le quemaba los ojos. Maura en un momento le dijo, pará, no puedo aguantarte, no puedo aguantar verte sufrir así. Si tenés que negar, negá. Negalo, si tenés que negar a Cristo, negalo, porque no te puedo aguantar sufrir así. Y Timoteo a su esposa le dijo una frase que impactó, impregnado en mi corazón. Él le dijo así, Maura,
no permitas que tu amor por mí sea mayor que tu amor por Cristo. Claro, tenían 3 meses de casado. Dice, no permitas que tu amor por mí sea mayor que tu amor por Cristo. ¿Me permitís cambiarle unas palabras? Hermano querido, no permitas que tu amor por el servicio sea mayor que tu amor por Cristo. Por eso Jesús nos engrandeció, ¿ves? Por eso Jesús fue un ejemplo. Y por eso Jesús se entregó. El amor que Él tenía hacia el Padre, hacia nosotros, fue más grande que ese servicio y decidió no engrandecerse. Sus actitudes nos engrandeció. Fue un ejemplo y se entregó. Pero es muy interesante ver cómo después Él no se engrandece, pero el Padre es quien lo engrandece. Dice, por lo cual Dios lo exaltó a sí mismo. Es interesante ver cómo Él fue un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero es interesante ver cómo Él se entregó. Y en aquel día, tú y yo, le entregaremos la gloria que Él se merece por siempre jamás. Que así sea. Amén.